Vivimos convencidos de que el mundo físico es el único que importa. Cerramos la puerta de nuestra casa con llave y nos sentimos seguros. Pero la verdadera arquitectura de nuestra realidad actual no está hecha de ladrillos, está hecha de código. Cada semáforo, cada cuenta bancaria, cada hospital y cada red eléctrica del planeta depende de sistemas informáticos que son aterradores en su fragilidad. Nos han vendido la ilusión de la ciberseguridad. Creemos que los antivirus y las contraseñas complejas nos protegen. Pero en los rincones más oscuros de la red, ejércitos de hackers sin rostro, agencias de inteligencia y algoritmos fuera de control libran una guerra silenciosa donde tú eres el daño colateral. Hoy vamos a sumergirnos en la mitad más oscura del océano digital. 25 vulnerabilidades catastróficas, hackeos masivos y errores de código que paralizaron al mundo y demostraron que, en la era de la información, el mayor terror es un sistema conectado. Prepárate para desconectar tu router. Número 1. El gusano Morris. Fue el principio del fin de la inocencia digital. En 1988, cuando Internet era solo una red de confianza entre universidades y militares, un estudiante de Cornell llamado Robert Tappan Morris escribió un pequeño programa. Su intención no era destructiva, solo quería medir el tamaño del Internet. Pero cometió un error letal en el código. El programa se replicó sin control, infectando y paralizando el 10% de todas las computadoras conectadas en el mundo en cuestión de horas. Los monitores se apagaron y las redes colapsaron. Fue el primer gusano informático de la historia, demostrando que un error matemático de un estudiante podía detener la infraestructura de un país entero. Número 2. El secuestro global de WannaCry. En mayo de 2017, el mundo presenció el ataque de ransomware más devastador jamás registrado. Una pantalla roja apareció de la nada en cientos de miles de computadoras en 150 países, exigiendo un rescate en Bitcoin para desencriptar los archivos. No era un virus ordinario, estaba construido utilizando Eternal Blue, un exploit cibernético robado a la mismísima Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. WannaCry no solo bloqueó computadoras personales, paralizó hospitales enteros en el Reino Unido, cancelando cirugías de emergencia, y detuvo fábricas de automóviles, demostrando que las armas cibernéticas militares pueden caer en manos de criminales y volverse contra la población civil. Número 3. El robo fantasma del Banco de Bangladesh. En 2016, un grupo de hackers norcoreanos conocidos como el Grupo Lazarus orquestó el atraco bancario más audaz de la historia sin disparar una sola bala. Se infiltraron en las redes del Banco Central de Bangladesh y observaron silenciosamente durante meses. Durante un fin de semana festivo, utilizaron las credenciales robadas para enviar decenas de solicitudes de transferencia fraudulentas a la Reserva Federal de Nueva York a través del sistema SWIFT, la columna vertebral de las finanzas globales. Intentaron robar $1.000 millones. Lograron transferir 81 millones a casinos en Filipinas antes de que un simple error ortográfico en una de las transferencias alertara a los operadores. El dinero desapareció en el sistema de lavado de los casinos asiáticos y jamás fue recuperado. Número 4. El sangrado del corazón, o Heartbleed. En abril de 2014, los expertos en ciberseguridad descubrieron que el candado verde que ves en tu navegador web era una farsa. Durante 2 años completos, una falla catastrófica en OpenSSL, la biblioteca de criptografía que protegía casi todo el Internet, permitió a cualquier atacante interceptar en silencio la memoria de los servidores. Contraseñas, números de tarjetas de crédito y mensajes privados de millones de usuarios en sitios como Yahoo o Amazon estuvieron expuestos y pudieron ser recolectados sin dejar el más mínimo rastro en los registros del servidor. El Internet entero estuvo sangrando datos en la oscuridad durante 24 meses sin que nadie lo supiera. Número 5. NotPetya y la ciberguerra encubierta. Ocurrió en 2017. A simple vista, parecía otro ransomware pidiendo dinero, pero los analistas pronto descubrieron su verdadero y siniestro propósito. Fue un acto de guerra cibernética disfrazado, atribuido a la inteligencia militar rusa contra Ucrania. NotPetya no quería tu dinero, fue diseñado puramente para borrar discos duros de forma irreversible. Se propagó a través de un software de contabilidad ucraniano y rápidamente escapó de las fronteras del país, paralizando a la naviera más grande del mundo, Maersk, y causando daños económicos globales superiores a los $10.000 millones.
Fue el ataque informático más destructivo y costoso en la historia de la humanidad. Número 6. El espía de bolsillo Pegasus. Si crees que no hacer clic en enlaces extraños te protege, estás equivocado. Desarrollado por la empresa israelí NSO Group, Pegasus es un software de espionaje militar vendido a gobiernos de todo el mundo. Su nivel de terror radica en que utiliza ataques de 0 clics. Te envían un mensaje invisible a tu teléfono, y sin que toques la pantalla ni abras la notificación, el spyware toma control absoluto de tu dispositivo. Puede leer mensajes encriptados, encender la cámara, grabar el micrófono y rastrear tu ubicación en tiempo real. Se suponía que era para combatir el terrorismo, pero filtraciones demostraron que fue utilizado por dictaduras para cazar a periodistas, activistas de derechos humanos y opositores políticos en la vida real. Número 7. La red zombie de Mirai. En 2016, gran parte de Internet, incluyendo sitios como Twitter, Netflix y Reddit, se apagó de repente. El ataque de denegación de servicio no provino de supercomputadoras en Rusia o China. El tráfico masivo fue generado por la botnet Mirai, la cual había infectado secretamente millones de cámaras de seguridad domésticas, enrutadores de Internet y monitores de bebés en todo el mundo. Los hackers utilizaron las contraseñas predeterminadas de fábrica que la gente nunca cambia. Sin que lo supieras, tu propia cámara web de la sala de estar fue secuestrada y utilizada como un soldado en un ejército zombie digital para derribar la infraestructura de las telecomunicaciones globales. Número 8. El ataque a la cadena de suministro de SolarWinds. A finales de 2020, el gobierno de los Estados Unidos descubrió que había sido hackeado desde adentro. Los atacantes, patrocinados por un Estado-nación, no rompieron los cortafuegos del gobierno. En su lugar, se infiltraron en una empresa de software llamada SolarWinds, que proveía herramientas de gestión a casi todas las grandes corporaciones y agencias federales, incluyendo el Pentágono y el Departamento del Tesoro. Los hackers insertaron código malicioso directamente en una actualización oficial y legítima del software. Al instalar la actualización, miles de las organizaciones más seguras del planeta abrieron voluntariamente sus puertas traseras a los espías internacionales. Número 9. La caída de Mt. Gox. En los primeros días de las criptomonedas, Mt. Gox en Tokio manejaba el 70% de todas las transacciones de Bitcoin del mundo. En 2014, la plataforma suspendió abruptamente sus operaciones y se declaró en bancarrota. 850,000 bitcoins, valorados en miles de millones de dólares actuales, se esfumaron. El CEO culpó a los hackers, pero las investigaciones revelaron que los sistemas de la empresa tenían una seguridad patética y que los fondos habían estado siendo drenados lentamente desde la billetera digital durante años sin que nadie revisara la contabilidad de la base de datos. Demostró que el oro digital del futuro estaba guardado en una caja fuerte de cartón. Número 10. Log4 Shell y la vulnerabilidad absoluta. En diciembre de 2021, el mundo de la programación entró en pánico total. Se descubrió una vulnerabilidad crítica en Log4j, una librería de registro de Java incrustada en millones de aplicaciones de software, desde servidores en la nube hasta el videojuego Minecraft. La falla permitía a un atacante ejecutar código malicioso a distancia simplemente obligando al sistema a registrar una cadena de texto específica en su historial. Era tan absurdamente fácil de explotar que incluso programadores novatos podían tomar el control de servidores corporativos gigantescos escribiendo una sola línea de comando en una caja de chat. Número 11. El colapso del oleoducto colonial. En mayo de 2021, el grupo cibercriminal DarkSide demostró cómo un ataque digital puede paralizar el mundo físico. Hackearon los sistemas informáticos de Colonial Pipeline, la empresa responsable de transportar casi la mitad de todo el combustible consumido en la costa este de los Estados Unidos. Aunque los atacantes solo bloquearon la red de facturación corporativa, la empresa tuvo que cerrar físicamente todo el oleoducto por precaución. Esto provocó escasez inmediata de gasolina, compras de pánico, aeropuertos sin combustible y estados de emergencia declarados por el gobierno, todo por una sola contraseña comprometida que no tenía autenticación de 2 pasos. Número 12. El gusano Conficker. Detectado en 2008, es una de las infecciones informáticas más enigmáticas y masivas jamás creadas.
Infectó a más de 9 millones de computadoras en todo el mundo, desde redes militares francesas hasta bases de datos de la policía en Inglaterra. Conficker era increíblemente sofisticado. Bloqueaba el acceso a sitios web de antivirus, se actualizaba a sí mismo constantemente y usaba criptografía avanzada. A pesar de una recompensa masiva ofrecida por Microsoft y la formación de una coalición internacional de ciberseguridad para detenerlo, el autor del código jamás fue descubierto. El gusano creó el ejército de computadoras zombies más grande de la historia y simplemente se quedó inactivo, esperando una orden final que nunca llegó. Número 13. El hackeo de la base de datos OPM. En 2015, la Oficina de Administración de Personal del Gobierno de Estados Unidos anunció que sus servidores habían sido vulnerados por espías chinos. No robaron dinero, robaron identidades a un nivel apocalíptico. Extrajeron los expedientes hiperdetallados y los datos de las huellas dactilares de 21 millones de empleados gubernamentales y agentes de inteligencia encubiertos. Estos archivos contenían historiales financieros, médicos, psicológicos y registros de detectores de mentiras. Básicamente, el adversario obtuvo un mapa perfecto de las debilidades emocionales y financieras de cada persona que trabajaba para la seguridad nacional, un arsenal de chantaje que durará décadas. Número 14. La destrucción de Saudi Aramco por Shamoon. En el verano de 2012, la compañía petrolera más grande y rica del mundo fue atacada por un virus llamado Shamoon. En cuestión de horas, el malware destruyó los discos duros de más de 30.000 computadoras de la red corporativa, reemplazando los datos cruciales con la imagen de una bandera estadounidense en llamas. Saudi Aramco, la empresa que mantiene a flote la economía global de crudo, tuvo que desconectarse de Internet por completo y volvió a usar máquinas de escribir y faxes durante meses. Para reconstruir su infraestructura, la empresa tuvo que comprar literalmente todos los discos duros disponibles en las fábricas del sudeste asiático, paralizando el mercado mundial de hardware temporalmente. Número 15. La extorsión de Ashley Madison. En 2015, el grupo de Hackers Impact Team irrumpió en los servidores del sitio web de citas extramatrimoniales Ashley Madison. Su demanda no era dinero, sino que la empresa cerrara sus operaciones de inmediato. Al no cumplir, los hackers publicaron en la web oscura la base de datos completa con nombres, correos electrónicos, historiales de chat y transacciones de tarjetas de crédito de más de 32 millones de usuarios que buscaban ser infieles. El volcado de datos provocó divorcios masivos, extorsiones a nivel mundial y, trágicamente, numerosos suicidios de figuras públicas y personas comunes cuyos secretos más íntimos fueron expuestos permanentemente en Internet. Número 16. El hackeo de las tarjetas de Target. Justo en el pico de la temporada de compras navideñas de 2013, los sistemas de punto de venta de la gigante cadena minorista Target fueron comprometidos. Los hackers robaron la información de las bandas magnéticas de más de 40 millones de tarjetas de crédito y débito. La forma en que entraron es lo que aterra a los arquitectos de seguridad. No atacaron directamente los cortafuegos ultraseguros de Target. En su lugar, hackearon a una pequeña empresa externa de aire acondicionado que daba mantenimiento a las tiendas, robaron sus credenciales de proveedor y las usaron para cruzar por el sistema de ventilación digital directamente hacia la red financiera. Número 17. El apagón de Ucrania. En el crudo invierno de 2015, la guerra cibernética escaló a un nivel sin precedentes. Hackers rusos lograron infiltrarse en 3 empresas de distribución de energía en Ucrania. Usando el malware Black Energy, tomaron el control remoto de los sistemas industriales y comenzaron a abrir los disyuntores eléctricos uno por uno. Cientos de miles de civiles quedaron sumidos en la oscuridad y el hielo. Peor aún, los atacantes borraron los sistemas informáticos de las plantas para evitar que la red se reiniciara y lanzaron un ataque telefónico masivo para bloquear los centros de atención al cliente de emergencia. Fue el primer ciberataque exitoso en la historia mundial que apagó la red eléctrica de una nación. Número 18. Operación Aurora. En 2009, Google hizo un anuncio que sacudió a Silicon Valley. Revelaron públicamente que habían sido víctimas de un ciberataque altamente sofisticado originado en China, un movimiento sin precedentes en una época en la que las corporaciones ocultaban sus fallos de seguridad. Los atacantes utilizaron una vulnerabilidad de día cero en Internet Explorer para infiltrarse en las redes de Google, Adobe y docenas de otras empresas tecnológicas gigantes.
El objetivo principal no era robar código fuente o dinero, sino acceder a las cuentas de Gmail de activistas chinos de derechos humanos en todo el mundo para identificar a los disidentes políticos. Número 19. El colapso algorítmico de Knight Capital. En el implacable mundo del trading automatizado, un milisegundo es la diferencia entre la riqueza absoluta y la ruina. En agosto de 2012, esta gigante firma de inversiones implementó un nuevo software de ejecución para el mercado de valores. Pero un ingeniero olvidó borrar una vieja línea de código de prueba en los servidores. Cuando el mercado abrió, el algoritmo enloqueció. Comenzó a comprar y vender millones de acciones a la velocidad de la luz de manera completamente errática, colapsando plataformas institucionales similares a MT5 y alterando los precios del mercado. En solo 45 minutos, la máquina incineró $440 millones en efectivo real antes de que los aterrorizados operadores pudieran desconectar físicamente los servidores, demostrando que un simple error de sintaxis puede ser un arma de destrucción financiera masiva. Número 20. El atraco al puente de Axie Infinity. La promesa de seguridad de la red blockchain se hizo añicos en marzo de 2022. Hackers asociados con el régimen de Corea del Norte se infiltraron en la red Ronin, la plataforma financiera que sostenía a uno de los criptojuegos más grandes del mundo. En lugar de hackear el código criptográfico inquebrantable, atacaron a los humanos. Enviaron una oferta de trabajo falsa en PDF por LinkedIn a un ingeniero de la empresa. Al abrir el documento, el malware infectó su computadora y le dio a los hackers acceso a las claves de validación de la red. En un solo movimiento, vaciaron $625 millones en criptomonedas, el mayor robo financiero en la historia de Internet. Número 21. La traición del código fuente de Equifax. En 2017, la agencia de informes crediticios Equifax sufrió una de las violaciones de datos más irresponsables jamás documentadas. Hackers accedieron a la información financiera más sensible, incluyendo los números de seguro social y el historial de deudas de 147 millones de estadounidenses. Lo imperdonable del caso es que los hackers aprovecharon una vulnerabilidad en Apache Struts, un marco de programación para el cual ya existía un parche de seguridad gratuito desde hacía meses. Equifax simplemente olvidó actualizar sus servidores de bases de datos. La negligencia informática expuso la vida financiera completa de la mitad de la población del país a estafadores y ladrones de identidad. Número 22. El malware asesino Triton. Hasta 2017, la mayoría de los virus querían robar información o pedir rescate. Triton fue descubierto en una planta petroquímica en Arabia Saudita y cambió las reglas del juego. Fue el primer malware en la historia diseñado explícitamente para asesinar. Los hackers lograron infiltrarse en la red de la fábrica y reprogramaron los controladores del sistema de seguridad instrumentado. Estos son los botones de pánico mecánicos que evitan que la planta explote si la presión del gas es muy alta. El virus fue diseñado para apagar las alarmas y provocar una detonación física masiva que habría matado a decenas de trabajadores. El desastre se evitó solo porque el código contenía un error menor que hizo que la planta se apagara por completo como medida preventiva. Número 24. La puerta trasera de XZUtils. A principios de 2024, la infraestructura global de Internet estuvo a punto de caer en manos enemigas de forma silenciosa. Un atacante anónimo pasó casi 3 años ganándose la confianza de la comunidad de código abierto, contribuyendo con código legítimo para finalmente introducir una puerta trasera en XZUtils, una herramienta de compresión de datos crítica. Su objetivo era secuestrar el protocolo de acceso remoto SSH. Si un ingeniero no hubiera notado por pura curiosidad un retraso microscópico de medio segundo en el procesamiento del servidor, la puerta trasera se habría integrado en casi todas las distribuciones del planeta, comprometiendo desde servidores corporativos en Ubuntu hasta las máquinas personales más blindadas de Arch Linux. Un solo espía paciente casi obtiene las llaves maestras para controlar absolutamente todos los servidores de la red global. Número 25. Los brokers de las sombras y el mercado del día cero. El mayor peligro de la ciberseguridad moderna no es que los hackers inventen nuevas armas, sino que roben las armas del gobierno. En 2016, un grupo anónimo autodenominado The Shadow Brokers hackeó los servidores de operaciones especiales de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Robaron un arsenal digital hiperclasificado, compuesto por herramientas de infiltración y vulnerabilidades de día cero que nadie conocía. Peor aún, subastaron este armamento cibernético militar al mejor postor en la web profunda y luego publicaron gran parte de él gratis. Esto armó a cárteles de ransomware y regímenes enemigos con el código exacto necesario para burlar cualquier antivirus del mundo comercial, desatando una era de terror digital que el gobierno financió con sus propios impuestos. La red que usas a diario, la pantalla que estás mirando en este instante, está sostenida por hilos invisibles que pueden ser cortados desde el otro lado del mundo en fracciones de segundo. Estos 25 ataques nos demuestran que en la guerra digital no hay líneas de frente, no hay alarmas antiaéreas y los peores impactos son aquellos que no escuchas venir. El verdadero misterio no es que estos sistemas hayan sido vulnerados. El misterio es que el Internet aún no haya colapsado por completo. Si quieres seguir explorando las grietas de nuestra frágil realidad, haz clic en el video que está en pantalla ahora mismo. Y recuerda, no importa cuán larga sea tu contraseña, nadie está realmente a salvo.